Vamos a comenzar entonces nuestro seminario del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género, hoy con una invitación muy especial, pues todos los trabajos son muy importantes para el grupo, pero vamos a conocer parte de los resultados de trabajo del sabático de la profesora Tania Pérez Bustos, que se reincorpora además a este equipo de trabajo. Tania es profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, antropóloga y doctora en educación. Su investigación gira en torno a los diálogos de conocimiento y prácticas de creación de conocimiento que interrelacionan conocimientos tecnocientíficos con conocimientos populares de diferentes tipos. También está interesada en procesos y prácticas de feminización del conocimiento. Actualmente investiga sobre varios oficios textiles artesanales, entendiéndolos como tecnologías de conocimiento y cuidado. Entonces, escuchamos con mucha atención a Tania. Su presentación se titula Latencias que evocan linajes maternos. Bueno, ahí funciona el sonido. Bueno, pues quiero agradecer este espacio para presentar parte del trabajo que hice durante mi sabático. Y digo parte porque lo que les quiero compartir hoy es un capítulo del libro que estoy preparando sobre la investigación Cosas sin terminar. Este fue un trabajo que realicé en 5 ciudades latinoamericanas, 3 en el Cono Sur, Montevideo, Tandil, la ciudad de mi madre en Argentina y Santiago, y 2 ciudades en Colombia, Bogotá y Medellín. Y las nombro en ese orden para recoger el camino que recorrí durante este tiempo en el que me pregunté por los textiles inacabados que atesoramos en nuestras casas y en particular por las invitaciones que estas cosas nos hacen cuando están en ese estado de espera en el que parecen encontrarse. En cada una de estas ciudades y en compañía de un artista textil local realicé una serie de laboratorios en los que participaron entre 9 y 11 personas. En estos espacios de exploración propusimos ejercicios que invitaban a detenerse, personal y colectivamente, sobre la pausa de esas piezas inconclusas. Buscamos identificar sus huellas, sus vacíos, sus movimientos, sus memorias. Además de estas exploraciones, yo visité la casa de cada una de las 45 personas que participaron en los laboratorios y allí, en ese espacio doméstico, nos sumergimos en la historia de cada objeto y en las preguntas que éste le hacía a su guardiana o guardián. El libro está construido por ahora por 5 capítulos. Cada uno recoge una de esas invitaciones que las cosas sin terminar nos hacen. Y hoy quiero compartir con ustedes el último capítulo de ese manuscrito, en el que doy cuenta de cómo las piezas textiles a medio hacer convocan un linaje materno que es ante todo primario, y que, como diría Oyeronke Oyewumi en su libro ¿De qué género es la maternidad?, se trata de un linaje que lo antecede todo. Antes de iniciar, quiero decirles que escribir y leer este texto es difícil para mí. He practicado este momento varias veces y al escucharme la voz decir algunas cosas, noto cómo ella tiembla y me pide parar. Es un llamado a la pausa que me atraviesa profundamente y que da cuenta de cómo las historias de las cosas a medio hacer y de los linajes que ellas entrelazan también convocan a mi propio linaje, también lo ensanchan. Y bueno, esto para agradecer anticipadamente su escucha paciente y atenta y el apañe que ella me ofrece. Las cosas textiles sin terminar que heredamos materializan en esa latencia los vínculos que nos anteceden y al hacerlo se tornan compañía en sí mismas. Ellas traen sensorialmente la memoria de nuestros linajes, no en un sentido instrumental, sino como integrantes protagonistas de las comunidades más que humanas que conforman nuestra parentela extendida. Las afinidades que materializan las configuran como objetos de parentesco que suscitan nuestros afectos y nuestros recuerdos. Desde esa capacidad, los textiles inacabados nos hacen preguntas sobre las genealogías que configuran nuestro presente. Es en el hacer de la pausa, en ese gesto de la materia en emergencia detenida, que nos encontramos con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías y hermanas, porque ese es el linaje que las cosas textiles como territorio y lenguaje evocan primariamente, un linaje materno.
Lo inacabado textil en mi caso me trae a la memoria a mamá y a los chalecos medio tejidos en 2 agujas que inició para mis sobrinos y que dejó sin terminar cuando murió. Un hacer que ella no me transmitió, pero que la herencia indirecta de esos tejidos me invitó a reclamar como propio luego de su partida. En esos tejidos medio hechos habitaba una invitación a aprender a tejer en 2 agujas, pero también había un llamado a regresar a Tandil. Allí, su hermana Virginia, mi tía, tenía retazos de costuras guardados en su casa, prestos para hacer con ellos alguna labor pendiente. Me los regaló para mis exploraciones en su ciudad natal. Cuando recibí el sobre que los contenía, esos retazos a la espera de ser puestos en acción me recordaron vagamente los cajones de costura de mi abuela argentina y ellos, por su parte, evocaron una geografía doméstica extendida que me trajo de vuelta a casa de mamá, al sofá donde una vez vi el poncho de su padre raído por el paso del tiempo, pero también me hicieron recordar mi gesto de pedírselo para terminar de remendarlo. Esa labor cuidadosa me invitó a especular un encuentro con las manos de mi abuela en las huellas de unos remiendos anteriores a los míos que descubrí en esa pieza color caqui. Quiero creer que eran ellas las que habían iniciado la tarea de reparar el fino tejido de vicuña salteño que ahora yo estaba retomando. Mamá, tía, abuela, todas haciendo textiles y todas juntadas en una maraña de recuerdos traídos y entrelazados por un par de chalecos a medio tejer. Mujeres de las que vengo, que hacen parte de mi historia y con las que me encuentro en el hacer textil, a veces, a pesar suyo. En ocasiones, las cosas textiles inacabadas nos hablan de un tiempo en el que otras tareas de cuidado acontecen. Ellas son dejadas a un lado cuando el tiempo libre del trabajo remunerado se llena de oficios invisibles, cuando primero hay que atender la crianza, la cocina, la limpieza, la enfermedad. Tejer o bordar son haceres expresivos e íntimos que acompañan esas cargas, pero también están subordinados a ellas. A veces, la interrupción de estas labores es breve. Se regresa a ellas como una forma de volver a nosotras mismas luego de habernos entregado al trabajo de sostener la vida. En otros momentos, la interrupción es rotunda y las cosas textiles quedan inacabadas porque la vida y sus demandas pesan de forma particular en los cuerpos de las mujeres. En Occidente, la feminización del trabajo de cuidado ha feminizado también el hacer textil y con esto hemos ido demeritando la capacidad que éste tiene de ser lenguaje y lugar de encuentro propio y con otras. Quizás por eso mismo mamá no me enseñó a tejer o a bordar. Esos oficios que ella aprendió en la escuela y de las manos ágiles de su madre y de su abuela, en su vida adulta los realizaba en soledad y de forma esporádica. Yo sabía que ella sabía, pero no sé muy bien por qué, pues nunca vi su cuerpo distendido y concentrado en una de esas labores. Hace unos años, cuando comencé a interesarme por el hacer textil y sabiendo de sus capacidades, le pedí que me enseñara a tejer. Y me dijo que yo no tenía paciencia para aprender, que tenía otras cosas más importantes a las que destinar mi tiempo con el trabajo en la universidad. En sus afirmaciones había un supuesto de que estas labores no eran compatibles con el trabajo intelectual, solo con las tareas de cuidado que para ella tenían en todo caso un rango menor. Su hija no era madre y por tanto para ella yo no cuidaba ni tenía paciencia y en consecuencia no estaba tampoco para remendar o aprender a tejer. El sostenimiento de la vida como carga adjudicada en Occidente a las mujeres desplaza el hacer textil como espacio de encuentro con lo propio y lenguaje común de reconocimiento, tornándolo un oficio feminizado que ocupa el lugar subordinado de quienes lo realizan. Es quizás por eso mismo que para interrumpir ese legado de subordinación, las mujeres que encarnan ese oficio a veces deciden no heredarlo. Sin embargo, las cosas inacabadas tienen su propia agencia y en la pausa que las habita, el legado persiste, a pesar de la negativa de quienes las han hecho parcialmente y han decidido no transmitir ese hacer. Hay aquí una profunda contradicción. Desear no transmitir un legado y, en todo caso, heredarlo. Esa ambivalencia acompaña el lugar que la maternidad ha ocupado en el orden de género patriarcal occidental y contribuye a configurar las relaciones intergeneracionales entre madres e hijas. Salir de esa contradicción, heredar y aceptar el legado,
reconocer el lenguaje que se configura en el hacer de nuestras manos, ese que tiene la capacidad de evocar una genealogía, pero incluso de crearla materialmente. Reclamar una identidad que pueda acceder el orden de género patriarcal. Esto es, aprender de otras a cultivar un vínculo propio, diferente, que desborde la dicotomía en la que se nos ha inscrito socialmente, esa que nos ubica en un lugar de subordinación. Así, en ese pequeño gesto de continuar con un movimiento repetitivo que nos antecede, aprendiendo a entrelazar una hebra sobre otra para rehacer un tejido inacabado, por ejemplo, estamos reconociendo un lugar y un lenguaje propios, una práctica política de cercanía desde la que enunciarnos y encontrarnos creativamente con otras y en particular con nuestras madres. Las cosas textiles inacabadas convocan y encarnan una genealogía concreta en donde lo materno, más allá del orden patriarcal, se hace presente. Las historias que comparto a continuación nos hablan de hijas que remiendan vínculos con sus madres, de hermanas que vuelven sobre sus linajes para con ello ensanchar el parentesco con otras mujeres, de nietas que reclaman un territorio y un camino que una historia blanca no les permitió recorrer. Volver sobre ellas, atender a esas búsquedas por enunciar desde lo textil un nosotras. Es un llamado material para reconocer que el linaje materno se puede inscribir más allá del registro de la subordinación y el rechazo. Ma, como la llamaremos, es una joven antropóloga de 27 años que hace 9 años vive en Bogotá. Se vino para acá desde Leticia para continuar con sus estudios universitarios mientras dejaba en la Amazonía a su familia nuclear. Luego de un par de años de estar lejos de su madre, Pilar, ella le hereda una blusa que ya le quedaba algo pequeña. Se trata de una prenda de marca comercial, de manga corta, hecha con una tela blanca vaporosa. Ma recuerda a su madre con la blusa puesta y se recuerda a sí misma vistiéndola durante sus últimos años de estudio en la universidad. Le gustaba mucho verse en ella y quizás por eso mismo la usó hasta que la materia se fue destruyendo. El roce de su cuerpo sobre el delicado material del que estaba hecha la blusa la fue desgastando con el paso del tiempo y la tela se rompió en las costuras de la parte superior. En ese momento Ma la guardó en su armario. Para ella, usar la blusa de forma recurrente y luego guardarla con cuidado cuando ya el deterioro no le permitió seguírsela poniendo, eran formas de sentirse cerca de su madre. Como si me estuviera acompañando a donde fuera, aunque ya no viviéramos juntas, me dice. La blusa estuvo guardada por casi 2 años en ese armario, acompañando otra ropa que Ma usaba con frecuencia. En un taller de reparación textil en técnica de sashiko, Ma se encuentra con otras mujeres interesadas por aprender esta labor y decide sacar la blusa de su madre del estante y usarla como lienzo de exploración para sus aprendizajes. Toma un retazo de tela de color similar al de la prenda, lo coloca debajo de uno de sus agujeros y encima, con hilos de colores rojo y violeta, comienza a bordar usando puntadas festón e hilván. Este trabajo, además de sostener el retazo de tela nuevo debajo de la tela destruida y con ello hacerla más resistente, también le da un detalle de color a la prenda, engalanándola de forma especial. Aquí podemos ver un detalle del bordado en técnica de sashiko usado para reparar la blusa de la madre de Ma. En rojo, las puntadas festón rodean el agujero original al tiempo que sostienen la tela que Ma ha colocado debajo para cubrirlo. En violeta, las puntadas hilván continúan esa tarea de unir las dos superficies, nueva y vieja, y con ello refuerzan la tela raída dándole soporte. Estas puntadas también aportan color, unidad y movimiento al diseño general. El remiendo está ubicado en el costado derecho de la blusa en la parte del hombro. Lo que Ma ha hecho sobre la blusa de su madre no es solo un remiendo funcional, sino también un trabajo que embellece esta prenda parcialmente destruida. Sin embargo, al decidir continuar con la labor en otra parte de la tela que necesitaba repararse, cuando Ma intenta colocar el bastidor para tensar el material y poder trabajar sobre él,
termina por romperlo un poco más en esta nueva zona. Volver sobre la tarea de remendar y descubrir que en su realización la superficie de la tela se sigue yendo es algo que le genera más precaución, pero también le produce miedo. Se trata de un objeto preciado que encarna la relación que tiene con esa figura femenina que la antecede. Más se identifica con Pilar al usar esa blusa que ella también usó, pero sobre todo se siente bien al vestirla. Esto no solo por la forma en que la prenda le orma en el cuerpo, sino también porque más reconoce que cuando usa la blusa como su madre, eso para ella se siente bien. Más aprecia esa piel compartida con su madre que es la blusa. Ahora, el tiempo pasa y le hace mella en esa identificación con la madre. La blusa como el vínculo se deterioran y terminan dobladas dentro de un armario habitando los dominios de la memoria. Ese vínculo, concreto y frágil, es ahora un anhelo. Así que cuando Ma vuelve sobre él, al volver sobre la blusa que ya no viste, buscando repararla y con ello reparar el vínculo, se siente cerca nuevamente de su madre, solo que esta vez, a través del remiendo, va apropiándose de ese ser como ella, reconociéndose otra en el bordado. Por eso los remiendos visibles, bellos y coloridos hechos sobre el agujero del tiempo van también transformando la blusa y transformando la identificación con la madre concreta, con Pilar. Aunque Ma quisiera seguir usando esa prenda luego de haberla remendado, cuando descubre que la tela se sigue rompiendo, prefiere dejar la labor de remiendo allí, pendiente, vuelve a doblar la blusa y a guardarla. Ese gesto de cuidado, sin embargo, también enmarca la manera en que Ma mantiene el vínculo con Pilar. Da cuenta de una distancia entre ellas, que sin embargo no se afianza. En esa distancia, juntas, la blusa, Ma y su madre, van construyendo una comunidad material que da forma a la memoria y al presente. 3 años después de volver a guardar la blusa, ella sale del estante en la que Ma la guarda para participar nuevamente en otro espacio de costura colectiva. Como si este nuevo encuentro con otras mujeres le permitiera estar con su madre, trayéndola a la cercanía del presente en su hacer textil, acompañado. Así, siguiendo las orientaciones de quien guía el encuentro colectivo, Ma retoma la tarea de reparación. Usando la misma tela de soporte que había servido para el primer remiendo en una de las mangas, decide cubrir otro agujero que está ubicado en toda la costura de la blusa al otro extremo del primer remiendo. Esta vez para fijar la tela extraña junto a la que está rota y con ello disimular el hueco del tiempo, sigue la costura original de la blusa con una puntada básica de pespunte o puntada de vuelta, en la que la aguja avanza y retrocede sobre su propio camino, un gesto que le permite a Ma, de forma inconsciente, volver sobre sí para recorrer la genealogía materna de la que viene. Junto con esto, en el contorno del agujero y para disimular la unión entre las telas, nueva y vieja, utiliza una cinta blanca, brillante, con un entorchado que forma caminos en tirabuzón ascendentes. Aquí vemos el detalle del remiendo en el costado derecho de la blusa de Pilar, que Pilar le hereda a su hija. Puede observarse la ubicación del desgaste junto a la costura original y la tela que se ha usado para rellenar ese vacío. Al prestar atención a la costura, aquí en esta partecita abajo, al prestar atención a la costura, se pueden notar las puntadas en blanco más gruesas que las de las costuras originales con las que Ma ha fijado una tela con otra. Ese trabajo, aunque contiene el agujero de forma visible, también se esmera por pasar un tanto inadvertido. El color de esas puntadas y de las cintas son indicativos de ello. La blusa va deviniendo espacio de encuentro entre madre e hija al tiempo que tiene la capacidad de documentar los encuentros textiles que Ma tiene con otras mujeres. Esos espacios en los que ella va descubriendo nuevas formas de reparar la prenda que heredó de Pilar. Esa materialidad en latencia nos permite pensar que recordar es un gesto material y colectivo. Para Ma, traer al presente a su madre al remendar una blusa en compañía de otras mujeres es una forma de ensanchar su memoria, embelleciendo la prenda. La historia de la blusa medio remendar se repite, pero nunca se repite igual. Este segundo remiendo también busca reforzar la tela, reforzando un vínculo que está raído por el tiempo. Esta vez, más realza su remiendo con la sutileza del brillo y sin contrastes de color, y la labor, como la vez anterior, se ve nuevamente interrumpida.
la tela de la blusa, como resistiéndose a la búsqueda de Ma de mantenerla con vida, sigue el curso inevitable de su destrucción con cada nuevo intento de remiendo, por lo que Ma, otra vez, vuelve a guardarla. Solo que ahora ya no lo hace en su armario, sino en un canasto ubicado en una estantería de su habitación, junto al cual hay una especie de maleta azul oscura, pequeña, llena de lanas y revistas antiguas de punto de cruz que heredó de su abuela, la madre de Pilar, de quien Ma recibió también el legado del hacer textil. Se trata de un canasto en el que guarda bordados a medias a los que vuelve con más frecuencia, un canasto que está a la vista, que le recuerda las cosas pendientes, al tiempo que la vincula con una madre anterior a la suya. Un año después de este segundo intento, en otro nuevo espacio de costura colectiva, Ma y su blusa vuelven a encontrarse. En este laboratorio, invitada a pensar en los vacíos de sus remiendos inacabados, Ma agrega unas mostacillas rojas junto a la cinta blanca que había usado la última vez para cubrir uno de los agujeros y cose con verde un pedazo del cuello en V de la prenda que se está rompiendo. Todo nuevo remiendo retoma algún rastro material del anterior, al que luego le sigue una larga pausa. En cada movimiento, la aguja entra y sale de la tela agujereándola, al tiempo que contiene el agujero que está haciendo la tela misma desaparecer. Es en esa pausa agujereada que está el vínculo con la madre concreta transformándose. Aquí a la izquierda podemos ver a Ma sosteniendo la blusa con sus dos manos para señalar las mostacillas rojas que ha incluido junto al remiendo anterior como una forma de enfatizar el gesto de encalanar la prenda, volviéndola propia. A la derecha se ven sus manos bordando con hilo verde el cuello de la blusa. Ambas intervenciones las realiza en el laboratorio donde nos conocemos. La blusa se embellece con cada intervención que Ma hace para señalar una destrucción, pero también para contenerla. En ese ir y venir sobre la materia destruida, especula de forma sensible sobre el nosotras concreto que ella y su madre conforman. La blusa es lugar de encuentro y las puntadas que remiendan son lenguaje que materializa la genealogía materna de la que ella hace parte. Su condición inacabada son una forma de recordar ese lenguaje, de ponerlo en práctica ahora que el tiempo ha pasado. Allí es central considerar que los espacios en los que Ma trabaja sobre la blusa son espacios de encuentro con otras, reuniones entre mujeres a través del textil como práctica política de cercanía en el que la pregunta por lo que somos se despliega y en donde se vuelve de forma reiterativa, para el caso de Ma, pero también de otras mujeres, a las figuras reales y concretas de nuestras madres. Allí, los vínculos con aquellas que nos anteceden se fabulan, pero ellos también son los que habilitan el encuentro, en donde se comparte el propio hacer textil y la intimidad que este propicia. En el miedo de usar la blusa para no destruirla más, esa piel compartida entre Ma y su madre es cuidadosamente atravesada por la hija, y este es un gesto que se torna encuentro sustantivo con su figura materna y en el que Ma recuerda, al tiempo que fabula y transforma, la relación agujereada con ella, con su madre y con ella misma, desde la distancia y la pausa que lo inacabado le habilita. Esta es la segunda historia. La bolsa que Gra quiere intervenir está tejida con hilos de plástico, como el saco de una arpillera o un costal. Pero a diferencia de estos, tiene una correa en la parte superior que permite que una persona la pueda transportar más fácilmente. Así, aunque es liviana, también está pensada para carga. Gra, que está formada como psicóloga, tiene 69 años y vive en Montevideo, la trae al espacio de exploración donde nos conocemos doblada dentro de su mochila en donde guarda otras cosas. Cuando la saca para contarnos brevemente su historia, se la cuelga vacía en el hombro derecho y la sostiene con la mano mientras dice que la bolsa, esa bolsa liviana, le pesa. En ese momento sus rodillas se flexionan un poco y con ellas todo el cuerpo hace de golpe un rebote sobre sí mismo, mostrando con ese gesto la sensación que esa bolsa le trae a la memoria, dando cuenta de su peso. Luego Gra señala con sus manos unas letras bordadas que están en la parte frontal de la bolsa. En lana verde, claro, se alcanza a leer un nombre. Es la bolsa en la que con mi madre le llevábamos los víveres a mi hermana Rosa,
mientras estuvo presa en la cárcel de Punta de Rieles en la dictadura. Nos comparte, para luego agregar, esto, refiriéndose al nombre Rosa, lo bordó mamá. Aquí a la izquierda vemos la bolsa con el nombre de la hermana de Gra. El bordado fue realizado hace 48 años y ya está deshaciéndose. Solo alcanzan a leerse unas letras del apellido que ambas hermanas comparten. Las manos de Gra, ubicadas en los extremos de la bolsa, se apoyan sobre las costuras de la correa que permitía cargarla con víveres dentro. A la derecha se puede ver, aunque borroso, la trama y urdimbre de la bolsa y el detalle de la puntada de bordado en punto tallo o cordón. Esto va a ser importante más adelante. Hace algunos meses, mientras Gra ayudaba a limpiar una casa que ella había habitado un tiempo atrás, se encontró la bolsa guardada allí. No recuerda muy bien quién la guardó. Si fuera por mí la hubiera tirado, me dice. Pero ahí estaba, después de más de 40 años, como esperándola para traerle una memoria corporal concreta. Gra me comparte que ella tenía 21 años y Rosa 28. Vivían juntas en una pensión en Montevideo cuando el régimen dictatorial se llevó presa a su hermana. Fueron 3 años de encierro. Durante ese tiempo, todos los domingos, cada 15 días, de madrugada, Gra y su mamá iban juntas a visitar a Rosa y le llevaban a la cárcel jabón, yerba mate, esas cosas. Esa bolsa era pesada, pero tanto Gra como su madre eran fuertes físicamente. Gra recuerda haber heredado esa fuerza de ella. La bolsa le evoca la capacidad de carga que ambas tenían, pero sobre todo le recuerda la obligación que sentía con esas visitas y la represión severa que las enmarcaba. Era un deber cargado de ira hacia la dictadura. Ese recuerdo corporal es tan vívido para Gra que ella quiere tramitarlo especulativamente, quiere reformar esa bolsa desde el hacer textil, atravesando esa tela plástica con aguja y estambre para bordarla nuevamente y en esa tarea atravesar sus propias emociones y así sentir que la bolsa ya no le pesa. Se imagina que le puede agregar figuras coloridas que permitan que el encierro transite hacia la libertad como una manera de hacer memoria. Sin embargo, aunque se trata de un deseo genuino, no se ha sentido capaz de hacerlo. Fue capaz de soportar el peso de la bolsa hace 48 años, pero no es capaz de transformarlo en términos afectivos. Allí, mientras recorre ese objeto latente, Gra parece evocar de nuevo y de forma quizás inconsciente a su madre, a quien recuerda frágil afectivamente. Aunque no cree haber heredado de ella esa cualidad, como sí pasó con la fortaleza, juntas compartían el peso de la bolsa que ambas cargaban y este no era solamente un peso físico, sino también emocional. Un peso que las juntaba con su hermana mientras estaba en la prisión por razones políticas y quien en todo caso se llevaba la peor parte de la historia. Esa interrupción en la que está la bolsa la junta con su madre que ya falleció y con su hermana, a quien no le gusta hablar de ese tema. La dimensión inacabada de la materialidad encarna aquí esa carga pesada y emocional y es también lugar de encuentro entre mujeres de un mismo linaje. El deseo de querer transformar esa materialidad, de desatar el bloqueo que no le permite ponerse en la tarea de atravesar la bolsa con una aguja enhebrada, es para Gra una manera de encontrar otro lenguaje propio para hablar de eso que pasó afuera y en el cuerpo de cada una de ellas. Y es con ese deseo y con esa traba creativa que Gra se encuentra con otras mujeres con quienes consigue evocar, pero también ensanchar su linaje materno. Invitada a detenerse sobre lo que lo inacabado contiene, aquello que esa bolsa sin terminar carga y significa para ella, Gra, junto con esas otras mujeres, rebuja entre palabras escogidas de sus propios relatos y es invitada a abordar una de estas palabras. Entre las muchas alternativas que podría escoger, se decide por las palabras espera, dictadura, cuerpo y hermana. De ellas, escoge la palabra cuerpo. Es en el cuerpo donde está la sensación de peso que la trajo hasta allí y esa sensación es la que reúne todas las demás palabras. La espera de cada domingo, la espera que el régimen caiga, la dictadura y su represión, el encierro terrible de su hermana por 3 años. Aquí vemos a Gra escogiendo la palabra espera con su mano izquierda de un conjunto de otras palabras que han sido seleccionadas de los relatos con que todas se presentaron a la convocatoria de los laboratorios textiles. Gra va a escribir 2 veces la palabra cuerpo sobre una tarjeta blanca, una palabra encima de la otra y escritas una al derecho y la otra al revés. Con un punzón marca los agujeros para bordar en el papel
Inicia enhebrando una aguja con hilo naranja encendido y atravesando los agujeros sobre las letras escritas convencionalmente, va bordeando cada una con una línea intermitente. Se trata de una puntada básica, conocida como hilván, que Gra hace con algunas indicaciones, pues aunque aprendió a bordar de chica, no le gustaba mucho, por lo que no es muy hábil en la tarea. Borda mientras está sentada en la esquina de una mesa rodeada de otras mujeres que están como ella, detenidas, atravesando su palabra con hilo y aguja. A su lado derecho está So, quien ha escogido la palabra bloqueo. Con esa presencia acompañándola, Gra comienza con la segunda palabra que ha escrito al revés. Una vez ha avanzado en el bordado sola, descubre, conmovida, que no ha necesitado indicaciones para hacer el punto cordón, que su cuerpo, ese mismo que está bordando, ha recordado el movimiento. Casualmente, So está también usando esa puntada para bordar el bloqueo, ese mismo que habla de aquello que está sin terminar en la bolsa que ha llevado a Gra hasta allí. Aquí, Gra sostiene con su mano izquierda la tarjeta. La aguja enhebrada con hilo verde atraviesa un agujero del papel en la letra U de la palabra cuerpo escrita al revés. A modo de conjuro inconsciente, la puntada que su cuerpo ha recordado para cómo hacer es la misma que su madre hizo para bordar, también en color verde, el nombre de Rosa en la bolsa de arpillera plástica. En ambos casos, la aguja avanza sobre su propio camino y retrocede para salir dentro de la puntada anterior, enlazándose con esta, naciendo de ella incluso para avanzar de nuevo, formando con ese movimiento un cordón. En ese enlazarse con quien me antecede en la vida, pero también en la mesa de bordado y en la puntada misma, se va ampliando un linaje. La pieza textil sin terminar de So es un body negro y su historia habla de la ira que le produce no poder avanzar en él. Esta es una prenda de vestir que para Gra evoca el cuerpo de forma muy directa. El cuerpo, ese que ha recordado cómo bordar la puntada de la madre, ese que siente el bloqueo generado por la ira y la impotencia enquistadas en otros tiempos. En ese encuentro entre mujeres a través del bordado, dos cuerpos y un par de bloqueos con sus iras concretas se han ido entrelazando. Todo ello mientras emerge un lenguaje común con el que hablar y reconocer lo que nos pesa, en la voz y las puntadas de otras, con el que reconocernos parte de un linaje materno que nos excede. Hasta ese momento, allí, en el encuentro con otras, la madre de Gra no ha aparecido de forma central en su exploración. Si bien el peso de la bolsa la conecta con ella, en un principio para Gra se trata de un peso que refiere más al contexto político del momento que a ese vínculo con su madre. Pero los agujeros de la memoria no siempre se atraviesan de forma consciente y lo inacabado de su bolsa contiene otras historias. En la esquina contraria a la que se encuentra Gra está sentada Va. Ella escogió la palabra madre, pero lo hizo justo después de que ésta se le escurriera a Gra de los dedos y terminara por agarrar la que decía hermana. A través de una prenda para bebé, la historia de Va habla del ahogo que tiene por su propia maternidad, que la conecta con el ahogo de su abuela por las cargas del cuidado de las que no pudo zafarse. Va tenía un vínculo difícil con su abuela, que ella evidencia cuando estaba por nacer su segunda hija. La historia de Gra y Gra misma, su presencia y su cuerpo conectan a Va con su propia abuela, que parece encarnarse en el peso emocional de la bolsa bordada, pero también la conecta con su segunda hija, quien por serendipia y azar, como la hermana de Gra, también se llama Rosa. Para sumar a este conjunto de mujeres que se enlazan mientras se escuchan atravesar lo inacabado, la palabra madre también ha sido bordada por Va en punto cordón. Gra es espectadora silente de estas transferencias y vínculos entre genealogías maternas que su presencia ha convocado. Está sorprendida de cómo en el reflejo de las otras aparece su propia madre, concreta, con sus cargas, esas que le pesan a ella también en el cuerpo y que están en el corazón de lo inacabado. Cerramos el espacio y Gra se va pensativa a su casa. Cuando la veo nuevamente la encuentro sonriente y vivaz. La bolsa ya no está guardada. Ha llegado con ella a nuestro encuentro y la tiene terciada y colgada del hombro izquierdo, el nombre de su hermana rozándola hacia su cuerpo en el otro costado. No sé muy bien qué pasó, me dice, pero la bolsa ya no me pesa. ¿Importa acaso saber
¿Qué pasó? ¿Es necesario dilucidar qué le posibilitó a Gra el encuentro con otras? ¿Necesitamos acaso comprender y juzgar cuál es el vínculo que Gra tiene con su madre? Quizás no. En esta historia, lo inacabado ha demostrado poder seguir así, como un posible que nos permite encontrarnos con un linaje materno que sabe ampliarse de formas inciertas. Y esta es la tercera historia. Marta se llamaba la madre de Olivia, que era también la abuela de Ale, quien hoy tiene 42 años. Marta falleció hace unos 10 años, ya mayor, deteriorada por el tiempo y habiendo perdido toda su memoria. Ale recuerda que a su meme, como le decían, le gustaban mucho los objetos artesanales. Se imaginaba incluso que de haber tenido la oportunidad, ella habría sido artista o arqueóloga, o quizás ambas. De joven se tuvo que venir para Santiago de su pueblo en el norte de Chile, el Palqui, al interior de Ovalle. Y dadas las condiciones en las que fue esa migración, no pudo traer muchas de esas piezas que sabía atesorar. Una de las cosas que Ale conserva de su abuela es una vasija de barro que tiene unos módulos de repetición en zigzag en color blanco y negro y que ella identifica como de iconografía diaguita. Los diaguita son un pueblo originario de tradición alfarera que fue diezmado por el Imperio Incaico y por la conquista española, del que aún quedan algunos resquicios en el norte de Chile y en Argentina. Aquí vemos a Ale sosteniendo con su mano izquierda la vasija de Marta. La foto la toma ella misma en el patio de su casa. A Marta le inculcaron desde chica la idea de que ella venía de Europa, pues su madre era de origen francés. De hecho, Olivia y Ale también pensaron que el apellido paterno de la meme, Codoseo, que ellas heredaron, era europeo y especulaban que quizás venía de Italia. A pesar de eso, en Olivia, la madre de Ale, había una intuición muy fuerte de que se ponía en tensión con la historia de ese origen que de a pocos le fue legando a su hija. Sin tener conocimiento o evidencia clara de una posible ascendencia indígena en lo cotidiano y desde siempre, madre e hija, por sus facciones y el tono de su piel, pero también por ese vínculo con el norte que tenía la meme, bromeaban entre ellas y se decían una a la otra la diaguita. De hecho, sabiendo que cerca del Palqui había algunos asentamientos de este grupo étnico, en un censo llegaron a autoidentificarse como parte de los pueblos originarios chilenos. Para ese entonces, Marta ya no las acompañaba, por lo que en principio nombrarse así era más una intuición especulativa antes que una certeza estadística. Fue solo hasta hace un par de años que de forma casual se pusieron a indagar más sobre ese apellido paterno de la meme, y luego de varias diligencias recibieron a través de la Corporación de Desarrollo Indígena Chileno un documento que reconocía oficialmente un legado étnico que ellas habían recibido sin saber. Esa noticia fue para Ale una reafirmación. Saberse parte de un pueblo originario le permitió leer de otra forma las costumbres que ella misma había heredado de su abuela. Recordó que su meme subía cerros como una cabra y que recolectaba semillas, que quemaba el azúcar para el mate y que aunque nunca la vio tejer en telar, le había contado que su aprendizaje del tejido con agujas y ganchillo había sido con espinas de cactus. Mucho antes de que tuviera lugar ese reconocimiento como diaguita, Ale ya tenía inquietudes que de forma inconsciente la conectaban con su abuela Marta y con la cultura material andina y originaria de esa tierra de la que ella venía. Desde joven le gustó tejer en telar, un oficio que aprendió más bien intuitivamente. Recuerda que la primera vez que quiso urdir lana, colocó unos palos enterrados en la tierra del patio de su casa, imitando una técnica que ella había visto hacer a algunos pueblos indígenas del norte, y se le enredaron todos los hilos. Su abuela, ya en ese momento con la mente vacía de la memoria y que habitaba mucho ese pedacito de tierra que había en la casa que juntas compartían, se tropezó con los palos para urdir y de la rabia los pateó hasta sacarlos de la tierra. Mientras me cuenta la anécdota, Ale se ríe y yo, entre tanto, me quedo pensando si esa historia no habla también de algún desprecio de parte de Marta por ese oficio indio que su nieta intentaba aprender sola, a pesar suyo. Después de ese primer acercamiento al tejido, Ale se formó en animación experimental y hoy día es profesora en esa área. Sus inquietudes plásticas con la imagen y el movimiento la llevaron a querer explorar el volumen y con ello fue retomando el oficio manual, ese mismo que Marta, su abuela, admiraba tanto.
Tomó cursos de tejeduría y tapicería en la Universidad de Chile y allí se acercó a una idea genérica de la técnica andina de telar para tapiz usada por varios pueblos originarios de los Andes. Cuando se confirmó la intuición que había heredado de Olivia sobre sus orígenes, y a pesar de que para ella, ese pueblo que ahora hacía parte oficial de su historia era alfarero, no tejedor, decidió animarse a hacer un tapiz en esa técnica con un diseño inspirado en la cerámica de Aguita. Ale quería acercarse material y corporalmente a esas figuras que ella recordaba de la vasija que había heredado de su abuela y quería hacerlo usando el tejido como un lenguaje para encontrarse con su linaje materno y así indagar por su propia identidad. Tomando como referencia imágenes de otras cerámicas con una iconografía más compleja que la de esa losa en blanco y negro con figuras en zigzag, fue creando un diseño que en el tejido debía espejarse. Partiendo del centro de la urdimbre, fue entrelazando de forma discontinua y simultánea una figura que poco a poco se ha ido reflejando en la trama del telar con colores distintos en cada lado del tapiz. Usando tonos blancos y negros de algodón peinado, los mismos colores de la vasija de su abuela, Ale fue construyendo una serie de rectángulos intercalados en un costado u otro del tejido. Luego, introdujo en cada parte del diseño una hebra de algodón mercerizado color rojo, que era más delgada que la del tejido anterior. Con ella ha ido marcando un camino que, de la misma forma que con el resto del diseño, se va espejando progresivamente en ambas partes de la pieza. Ese hilo rojo con el que teje también lo heredó de su abuela, pero de él apenas le queda un pequeño villo. Mientras me cuenta esto, se dice a sí misma: no sé si me va a alcanzar el rojo, tengo que ir graduando en el camino y si no, tendré que inventarme alguna manera de reemplazarlo. Aquí vemos el tapiz a medias de Ale. Se puede notar que la parte izquierda, en donde predomina el blanco, está más avanzada que la parte derecha, en donde el color negro apenas comienza a enmarcar el camino en tono rojo. Ambas partes, en todo caso, están inacabadas. Veo la imagen y pienso en que quizás la parte más avanzada habla de Marta y de su blanqueamiento, ese que no le permitió reconocerse como indígena. La parte que se espeja con esta podría entonces inscribir la historia de Ale y de su madre, mujeres que vieron en su color más oscuro un legado no transmitido, uno con el que Ale, esa nieta que aprendió a tejer tapices andinos de pueblos originarios, va progresivamente creciendo con su meme como referencia, viendo a esa otra de la que viene y haciendo un camino propio, en una dirección opuesta a la suya. El tejido está a medias. La tarea es lenta y laboriosa, sobre todo por la tensión que le demanda ir dando cuenta de las vueltas que lleva cada sección para luego poder repetirla en su lado opuesto. Los compromisos laborales de Ale no le dejan mucho tiempo para sentarse de forma sostenida a tejer su tapiz en el telar. Entonces cada tanto lo guarda cuidadosamente envuelto en un paño especial y lo desdobla y acomoda cuando encuentra oportunidad de avanzar en él. Hace más de 15 meses no ha podido retomarlo con constancia. Cada vez que vuelve al tapiz, Ale necesita recordar dónde va y cómo hacer lo que sigue. Esa tarea de traer el hacer a la memoria del cuerpo toma tiempo, como toma tiempo saberse parte de un linaje que no fue transmitido. La pausa de recordar en el cuerpo lo que no ha sido heredado de forma explícita es la que sostiene la condición inacabada de esa pieza, pero es también la que sostiene la condición inacabada de Ale y de otras que, como ella, están encontrando su camino. Cuando veo el detalle del tapiz, pienso en la correspondencia de ese diseño que se espeja y en el tiempo que le demanda a la tejedora recordar cada movimiento en el que ella va entretejiendo figuras que se miran a sí mismas. Me imagino a Ale mirándose en su abuela y en su historia indígena negada. La veo entrelazar las historias de sus relatos y reconociendo en ellas los suyos propios, un entrelazar hebras de colores en los que Ale va descubriendo quién es. En ese gesto de tomar hebras de la urdimbre para tejer un cuadro y luego espejarlo con otro color, en el lado contrario, esta mujer, que ahora se sabe indígena, va inscribiendo materialmente capas de parentesco de formas físicas y profundamente especulativas. Yo veo la cerámica de Marta e intento encontrar semejanzas con el tapiz de Ale, y no me resulta una tarea fácil. Esta es la cerámica, este es el tapiz. Por lo que luego de nuestro encuentro busco otras imágenes de referencia de cerámicas de Aguita, como las que ella estudió, para pensar en el tapiz que está tejiendo.
Me conmueve notar que los diseños me resultan familiares. Recuerdo vagamente que en casa de mamá había una vasija pequeña que tenía figuras como esas. Me pregunto por qué la tenía y si sería uno de los tesoros que trajo consigo cuando migró. En esa sola fabulación, el movimiento migratorio de las vasijas de mi madre y de la meme de Ale se juntan. Al seguir con mi búsqueda, me entero, no sé si por acaso, que recientemente en el Museo Precolombino de Santiago se realizó un estudio que buscaba indagar por las vestimentas del pueblo diaguita chileno. Y lo hace comparando algunos diseños de cerámicas de la región de Coquimbo con vestigios de textiles tejidos por diaguitas en el norte de Argentina. El hallazgo me hace pensar que la búsqueda de Ale de volver textil el diseño cerámico quizás no fue solo suyo, sino también de sus antepasados. Indago entonces por referencias de tejidos diaguita y me encuentro con la historia de una mujer tejedora argentina de ese pueblo, quien afirma que el tejido es un saber con el que los diaguita nacen en el cuerpo. Ella vende ponchos en ferias a todo lo largo del país. Esa información me lleva a buscar imágenes de ponchos diaguita y me vuelvo a conmover al encontrar una de un poncho largo, rojo y con una franja negra a cada costado y en el cuello. Mamá vistió un poncho así. Mi hermano lo heredó cuando ella murió hace unos años. El tono es muy parecido al del ovillo que Ale heredó de su abuela y que va de a pocos consumiendo en el tapiz una hebra roja que traza un camino propio en el que Ale habla de ella misma y con ello evoca una genealogía materna inacabada en el que de modos imprevistos mi propia historia también parece enlazarse y sostenerse de formas inciertas. Mi abuela se llamaba como su tierra, se llamaba Argentina, y mi mamá se llamaba Indiana. Nunca logré saber muy bien por qué ese era su nombre, pero alguna vez escuché decirle que refería a un lugar que le era desconocido. Esa mujer migrante se distanció por voluntad propia de esos vínculos que la llamaban a enraizarse, pero se llevó consigo cosas y la sucedieron cosas que hoy son lenguaje y lugar de encuentro en los que ella y ese linaje permanecen. Entre esas cosas que dejó como legado estaban los chalecos a medias para sus nietos, un bordado en punto de cruz inacabado y sin aparente destino, un poncho salteño tejido en vicuña que le heredó su padre de un pariente sin nombre y que estaba a medio remendar por mi abuela, y también dejó otro poncho color rojo tierra con dos franjas negras que en medio de la escritura de estas letras descubro era de diseño diaguita. Estos textiles de compañía convocan un hacer y son memoria. Ellos también encarnan un linaje materno. Entre sus hebras hay búsquedas personales identitarias, así como muchas historias concretas sobre cargas del cuidado. En la latencia de las cosas textiles inacabadas, en la afinidad material que nos vincula con ellas, llegamos a sabernos parte de una genealogía que da sentido a lo que somos, pero de la que también a veces buscamos distanciarnos. La condición interrumpida de estos objetos nos pide prestar atención, objeta la forma en que nos relacionamos, nos conmueve y nos hace detenernos ante la pausa creativa del mundo. Esas cosas inacabadas nos invitan también a observar la forma en que ellas han logrado resistirse a legados que no siempre se quieren heredar, y con eso también nos han llamado a acercarnos a la resistencia por parte de esas otras que nos anteceden, con los caminos que ellas han construido y que marcan la urdimbre de los tejidos que nosotras tenemos pendientes. Nuestro encuentro íntimo con las cosas textiles sin terminar es una práctica política de cercanía que nos permite recordar, pero también fabular otras formas de vincularnos con aquello que nos ha sido legado. Ahora bien, una charla sobre las cosas sin terminar no puede cerrarse con una conclusión, debería quedar latente, a medias, interrumpida. Pienso en los linajes maternos y en ese hilo rojo que los entrelaza, en las cosas heredadas que remendamos para que no se vayan con ellas los cuerpos que las habitaron, en el peso de las bolsas que cargamos y que también nos cargan como alguna vez fuimos cargadas por nuestras madres, en las exploraciones textiles que nos devuelven la mirada preguntándonos quiénes somos. Pienso en esos movimientos dadores de vida, esos que exceden el género, aunque en ocasiones también estén definidos por este, y en las formas en que ellos se inscriben en las pausas de la materialidad. Pienso en ese lenguaje y lugar,
que son los objetos textiles y la manera en que al recorrerlos y atravesarlos y entrelazarlos, como manteniéndolos vivos, vamos emergiendo quienes les hacemos. Yo en cada cosa a medias aquí reunida, sostenida por un linaje que me ha invitado a tejer, a bordar, a surcir, aunque nunca me transmitió el movimiento cuerpo a cuerpo de esas labores. Un linaje que se amplía y se recrea en el encuentro con otras cosas a medias y otras personas que las atesoran. Pienso en mi impulso hacia estas materialidades en emergencia y en mi pregunta por sus interrupciones, y vuelvo sobre las palabras de esa tejedora diaguita argentina. Quizás nací sabiendo. Y sí, pienso en mi madre, y en esas cosas a medias que la sucedieron, y en esta charla y en este libro en proceso como un tributo a esa latencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Entonces abrimos el espacio para preguntas, comentarios. No hay Bueno, preguntas. hacer la pausa. ¿Qué dijiste? Muchas gracias. Hay una pregunta en el... Entonces, por favor. Gladys, adelante. Gladys, volvió Gladys. Hola, muchas gracias por la presentación, está muy bonita. Me puse a pensar en mi propia relación con mi madre y todo esto. Y tengo una pregunta así como algo muy concreto, pero también pues por lo que evoca. En ese proceso tú tejiste o tú bordaste o cuando ibas a esos laboratorios o simplemente observabas y recogías los relatos y construías el tuyo. Gracias, Gladys. ¿Respondo eso? Sí, porque mientras nos vamos animando. Pues una cosa que me llama la atención, lo quisiera decir que no está dentro de la pregunta, es como la capacidad que tiene la propia historia de hacernos evocar a nuestros propios linajes. Eso creo que me ha pasado como en muchas oportunidades que trabajo, no este trabajo porque esta es la primera vez que lo presento públicamente, pero cuando presento mi trabajo, como de alguna manera la gente se conecta íntimamente y a nivel personal con lo que se está diciendo. Entonces eso es algo que me resulta muy potente, en términos como de esta idea de cómo los textiles tienen la capacidad de construir una parentela extendida en donde ya no soy solo yo y mi linaje, sino muchas otras. En este momento Gladys, la mamá de Gladys, está aquí también presente. La pregunta, yo en general el trabajo o sea, en esta investigación en particular, lo que hacíamos era diseñar, si se quiere, los espacios de exploración colectiva con las artistas con las que estábamos trabajando. Fue un trabajo, digamos, muy interesante para mí. Había ya trabajado con artistas antes, pero en este caso fue como un trabajo mucho más íntimo. Entonces creo que el ejercicio, por un lado estaba el ejercicio de pensar esos espacios de exploración y acompañarlos como algo que no solamente es una observación, sino que es un trabajo plástico en sí mismo, es una práctica creativa en sí misma, por un lado. Pero por otro, que es una cosa que reflexiono en otra parte del libro y que también va a salir publicada con un poco más de elaboración en la revista Nómadas próximamente, hay otra serie de cosas que se hacen en el momento en que se sostienen esos espacios de exploración que yo encuentro muy importantes, porque son maneras, son digamos como prácticas más que metodológicas, o sea que exceden como la idea del proceso metodológico, pero que de alguna manera materialmente están posibilitando que las personas que participan sientan una invitación a hacer. Y me refiero aquí a cosas que tienen que ver con el trabajo de cuidado que se hace cuando uno realiza este tipo de laboratorios. Yo me preocupaba mucho, por ejemplo, porque los espacios tuviesen mesas con manteles, y hubiese flores, y hubiese comida, y que la gente llegara y se sintiera a gusto, ¿no? Estaban dedicando 3 horas un sábado
2 sábados para estar conmigo, gente ocupada como muchos de los que estamos aquí, y que de alguna manera el espacio mismo invitara a pausar, invitar a encontrarse, a tomarse un momento como de encontrarse de encontrarse, ¿no? O sea, es llegar al lugar y sentir que uno está siendo bienvenido. Esto lo llama una antropóloga ecuatoriana que trabaja en España, gestos hospedantes, que producen espacios que son de alguna manera amables, hospitalarios, si se quiere. Digamos, el trabajo de ella está asociado con hostales, ¿no? También, como con espacios donde la noción de hospitalidad está pues como inscrita allí. Y creo que también ahí hay un hacer. A lo que voy es que también en ese tipo de prácticas que no están en el registro de la metodología, pero que de alguna manera sostienen e invitan a que la gente comparta, a que la gente explore de una manera muy distinta si eso no estuviera pasando, que también son prácticas materiales, creativas, que están posibilitando el trabajo. Dicho esto, yo hago cosas textiles, y aquí está uno de mis profes de tejido. Hago cosas textiles y como intento mantenerme como, si se quiere, etnográficamente en esa tarea, pero no necesariamente las hago en los espacios, porque creo que hay otra práctica creativa que está allí. Bueno, entonces las pruebo como 3. Ah, no. Entonces Jamie, Carolina, Ing. Y luego me pido yo en el otro bloque. Hola Tania, muchísimas gracias por ese trabajo tan bonito. Realmente es muy inspirador. Por allí lo puse como muy reparador también y invita pues a muchas cosas muy bonitas. Lo relatas y lo escribes también haciendo pues como honor a eso, a que sea más especial y más como que se envuelve uno en lo que tú nos cuentas. Yo siento que me siento muy reflejada en lo que estoy investigando ahorita para el doctorado con respecto a las materialidades y me pregunto un poco, pues seguramente esto es apenas un capítulo de todo lo que has trabajado, pero en esa materialidad hay como que tantas cosas por descomponer que vienen como en el hacer, pero también en cosas como ya propias de la materialidad, como lo estético, la relación que hay como con el consumo, pienso yo, y es como hasta dónde llegar como con una materialidad, teniendo en cuenta que hay como muchas puertas que se abren para investigar desde algo tan propio, tan cotidiano, como, digamos, pues, en mi caso, pues el tema de la bolsa es como lo que profundamente más me identifica, es como hasta dónde puede llegar uno con una materialidad de ese tipo y como todas las latencias, como tú lo dices, que eso genera. Gracias. Ingrid. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta y es, Tania, pues primero gracias por la presentación, no había escuchado, había estado en algunos espacios, pero no había como escuchado ya como los resultados o el proceso investigativo. Y tenía una pregunta y era, pues en medio de estos encuentros, una pregunta por el cuerpo y la pausa, como digamos, en tu proceso investigativo, en tu experiencia, ¿cómo fue esto, como de habitar lo textil a partir del cuerpo y lo de las participantes a partir del cuerpo? Esto un poco en la lógica de la pausa, o sea, de aprender también a pausar el cuerpo por medio del textil. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Sí? Bueno. Listo, ya. Gracias, Ingrid y Jamie. Bueno, primero como llamar la atención sobre esto que Jamie señala al inicio, como una investigación puede tener como distintas capas, como que a veces uno se imagina que la investigación solamente le permite a uno entender algo, ¿no? Y en este caso inspira, repara, conmueve,
trae la belleza también, y cómo la investigación también puede ser eso, y no solamente una cosa cognitiva, pues, como comprensiva más que cognitiva. Bien, esa pregunta sobre hasta dónde puede llegar uno con una materialidad. Pues yo creo que la materialidad misma dice hasta dónde puede llegar uno, creo yo, ¿no? Como que también, pues, intentando entender cómo, pues hay cosas que están por fuera, digamos, de esos objetos. Aquí cuando mirábamos el caso, por ejemplo, de los remiendos de los remiendos que Ma le hace a la blusa de su mamá, pues hay cosas que uno está viendo el objeto, o sea, el objeto mismo está diciendo, aquí hay una puntada que es distinta, cómo está hecha, qué puntada es, qué otras cosas extras se están poniendo ahí, esas cosas extras cómo también de alguna manera están construyendo, ayudando a construir el propio relato que Ma hace de la relación con su madre, porque digamos que dentro de las cosas que para mí metodológicamente o teóricamente son importantes es entender que la materialidad no habla en sí misma, pero nosotros tampoco. Nosotros tampoco hablamos en sí mismos, o sea, las cosas nos hacen hablar, y nosotros también a veces le ponemos sentido a las cosas, pero no podríamos estar sin esa dimensión material. Entonces ahí hay como también una invitación digamos, a problematizar esa dicotomía que hay entre lo que es un sujeto y lo que es un objeto. Entonces creo que los objetos tienen, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice mucha gente hace mucho tiempo, los objetos hacen cosas, no podríamos imaginarnos, nosotros no podríamos existir sin cosas, aquí estamos rodeados de cosas todo el tiempo, las cosas tienen límites, por supuesto, las cosas, si algo nosotros nos muestran los límites que tienen, pero nos muestran también nuestros propios límites. Entonces creo que ahí la pregunta es una pregunta también a una sensibilidad particular que creo que hay que intentar activar, aprender a entender cuáles son las invitaciones que se están produciendo con ese encuentro con lo material, entendiendo que nosotros también somos materia, ¿no? Ahí, eso por un lado. Y en relación con la segunda pregunta, pues bueno, hacer esta investigación es una investigación que me demandó a mí mucho trabajo emocional, pues como les contaba, yo estuve en la ciudad de mi madre, unos meses, un año después de que ella falleciera, pero en los encuentros con estas historias, yo nunca me imaginé que yo me iba a encontrar con estas historias. Si hay algo como una hipótesis que yo hubiera podido tener al inicio, yo decía, la gente no termina las cosas porque no tiene tiempo, porque el capitalismo no nos deja terminar las cosas, porque las cosas sin terminar hablan de una pausa que yo necesito y no puedo porque estoy llena de cosas. Eso era lo que yo pensaba. Yo nunca pensé que, yo dije, mi mamá era una profesora universitaria muy comprometida, ella no tenía tiempo, ¿no? Esa era mi hipótesis, y en el proceso me encuentro con historias como estas y muchas otras que fueron de alguna manera interpelándome a nivel personal. Y eso fue difícil, porque yo tenía un laboratorio un sábado y el siguiente eran dos encuentros por cada ciudad, un sábado y un sábado siguiente, y entre un sábado y el siguiente yo iba a la casa de 10 personas. Entonces yo tenía que ubicar 10 encuentros en casas, en lugares muy distintos de ciudades que pueden ser tan grandes como Bogotá o Santiago de Chile, o tan pequeñas como Montevideo, Medellín, y muy chiquitas como Tandil, digamos que Tandil tiene 200.000 personas. Ese trabajo, pues era un trabajo corporal pues uno tiene que desplazarse ciudades que yo no necesariamente conocía, ¿no? Ubicarlas más o menos cerca, tener que ir a lugares y ciudades nuevas, ¿no? Que también hay una cosa que a veces cuando uno va a una ciudad nueva hay mucho cansancio corporal de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como que hay mucha energía que se va en ese trabajo, pero también el ejercicio de escuchar a la gente, para mí era muy importante que la gente me abriera las puertas de sus casas. Algunas personas querían participar, pero no querían que yo las visitara en sus casas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo no las escogí, porque para mí era importante poder entrar a la casa de la gente, ver dónde estaban guardados los objetos, ver también cómo se configuraban esos espacios de hospitalidad, si se quiere, que yo estaba generando, ellas también lo producían, ¿no? Me recibían con un café, y aquí hay 2 personas que estuvieron en esos espacios, o sea, me recibían con algo en su casa y conversábamos
conversábamos y aparecía la hija, aparecía la abuela, la dinámica doméstica estaba un poco ahí. Estar atento a eso demanda mucho trabajo corporal, sobre todo escuchar. Todos mis respetos a quienes se dedican a esa tarea de escuchar a las demás personas. El trabajo terapéutico es un trabajo muy, 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 muy cansador. En el primer grupo de entrevistas, se me sale la palabra entrevistas, pero no es la mejor manera de llamarlas, de estos encuentros en las casas en Montevideo, esa semana en Montevideo también tenía otras actividades, una presentación de un libro, una charla, un montón de cosas. Yo terminé hecha un trapo viejo. Esa semana era en el nivel de agotamiento corporal en el que estaba. Yo no tenía nada más que hacer, o sea, tenía que hacer si uno lo piensa, pues son 2 encuentros diarios, si son 10 personas, y los espacios de encuentro entre los sábados, pero todo el trabajo corporal de arreglar el espacio, ¿sí? Como disponer el espacio para recibir a las personas, que fuese grato, como algo que está llamando a la pausa, no necesariamente significa que es pausado hacerlo. Entonces era necesario también generarme yo pausas, a través, digamos, de diarios, o sea, por ejemplo, a ejercicios de escritura, una vez terminada el encuentro, no esperar después, no esperar a la noche, no a mañana, no, después, porque era tal la carga de la historia que se estaba entregando, y había historias, digamos, con una densidad de violencia, de formas de violencia, digamos, personas que habían nacido en situaciones de violencia me estaban compartiendo eso así, a mí ahí de repente, cómo escuchar eso, digamos, escucharlo, recibirlo, escucharlo de verdad, no solamente buscar información ahí, sino lograr escuchar lo que me estaban compartiendo, ser ese recipiente, de alguna forma. Durante ese tiempo yo no tuve, porque el trabajo textil, hacer textil demanda tiempo, o sea, demanda mucha concentración. Yo no tenía, hay gente que lo hace, pero no era mi caso, yo no tenía, o sea, no llevé un diario textil o una cosa de ese estilo. Escribí mucho y me dejé acompañar, tenía acompañamiento terapéutico semanal, para poder también yo estar bien. Cuando fueron los encuentros en Tandil fue muy, muy fuerte, fue muy conmovedor para mí, o sea, como que yo me di cuenta en un momento que yo me estaba conteniéndome, o sea, mi tía me dice un día, ¿estás bien? Y me pone la mano aquí en el hombro y yo me desplomé, o sea, me desplomé, lloré, y desde el día anterior del segundo laboratorio, pues cosas que el cuerpo necesita también, eso. Mara, Javi y yo. Muchas gracias por tu presentación, lo aprecié bastante. También me siento muy reconocida como con mi proyecto de doctorado en esa práctica que tienes, porque también estoy como en un proceso de reconexión con mi ascendencia indígena junto con mi madre, y hago talleres de tejido aquí en Montreal, donde estoy situada. Entonces siento que hay como bastantes vínculos y bastantes potencialidades, como en lo que tú mencionas de la dimensión afectiva, ¿no?, del tejido. Me preguntaba, pues ya respondiste como a la pregunta principal que tenía, que era cómo ha sido tu práctica como de escribir y de autocuidado, como con un tema también como tan sensible. Pero me preguntaba si, pues, qué te había como sorprendido más en tu proyecto, y en cuanto a la materialidad, si de pronto habías pensado en algo más también como expositivo en algún punto, o alguna forma de documentación como que sea en ese sentido. Gracias. Bueno, yo también agradezco mucho esta presentación, y también pues descubro una escritura de Tania que no conocía y que me gusta mucho, o sea, también como la belleza. O sea, tengo varias cosas, son comentarios, pero voy a ponerlo así como pequeñas viñetas, porque no quiero hacer como un encadenamiento lógico tampoco.
Entonces, la primera tiene que ver, eso como entiendo mejor lo de la investigación-creación, pero me parece que incluso investigación-creación no da cuenta del aspecto que yo sí veo terapéutico y que no necesariamente está en todas las investigaciones, creaciones. Todo el tiempo, es decir, me costó seguir y pude habitar un poco la dificultad de la escucha, porque si es requería una escucha particular, o sea que un esfuerzo para escuchar. Entonces, justamente que rompe con la linealidad, y esto me parece como algo importante porque todo el tiempo estuve pensando en el tiempo. O sea, y cuando hablabas de la invitación a hacer pausas, justamente las pausas son las que interrumpen ese tiempo lineal, que a la larga es mucho más sencillo de vivir y de escuchar, y además que es un poco en el que estamos más entrenados cuando estamos haciendo las ciencias sociales. Entonces estamos todo el tiempo en ese tiempo lineal. Al mismo tiempo, para mí, la dimensión onírica es algo que es muy importante en mi vida también, y justamente todo lo que tiene que ver con los sueños lo que hace es descoser esa gramática lineal y entras en un tiempo que tiene más que ver con los vínculos, con la simultaneidad, con el entrelazamiento, y tú lo nombrabas, eran las palabras que salían. Entonces me parecía que había toda una reflexión, pero supongo que debe ser alguno de los capítulos. Me parece clave, digamos, también incluso pensar más lo del tiempo. Ese tiempo que no es justamente cronos, sino más kairos. Entonces, justamente porque no es lineal. Bueno, esa es la segunda viñeta. La tercera era como los objetos, y los objetos que realmente colman las ausencias. Y también era eso lo que, por eso decía que algo como la dimensión terapéutica, porque me parecía que, pues que además de la creación, estas intervenciones o las materialidades todo el tiempo estaban remendando, pero estaban colmando ausencias. Y al mismo tiempo, como cuando yo también pensaba, evidentemente, en las evocaciones y en los libros que había encontrado en mi padre que se conectaban profundamente con lo que yo había hecho y que no conocía. Por ejemplo, haber descubierto un libro que le había regalado a él a alguien, que era un texto que yo después traduje. Y cuando yo le comenté a él de la traducción que hice, es un texto que es 1956, el primer encuentro de intelectuales negros. Yo hice esa traducción y mi papá nunca me dijo que él tenía ese libro y que era un libro que tenía en su mesa de noche. Solo cuando murió descubrí ese libro y lo que hice fue rescatarlo y conservarlo en una cajita porque se estaba deteriorando mucho. También con una dedicatoria, eso también. Pero también me hiciste pensar, o sea, anoto las cosas que me evocabas, las ceremonias del candomblé, y pensaba en eso de la repetición y en ese ir y venir, y al mismo tiempo me parecía que en esas ceremonias todo el tiempo se estaba desmenuzando la densidad de las historias, porque era como una cantidad de detalles, como de las capas, y que eso fue un poco lo que yo experimenté, a veces por eso era pesada la escucha, porque era el ir y venir, o sea, un poco toda la interrupción del tiempo lineal. Y efectivamente, también apunté, me impresionó porque tú lo dijiste tal cual, el ejercicio de la escucha es muy demandante, cansancio corporal. Entonces estaba cansada y en un momento también pues miraba a las personas y sus expresiones. No quiero interpretarlas, simplemente veía que las expresiones eran particulares, no sé qué querían decir, pero también había algo pues de cansancio. Y efectivamente me parece muy interesante toda esa exploración sobre, es decir, la sensibilidad que activas con ese tipo de trabajo. Y pues un poco todo lo que señalas, es decir, la conciencia que ganamos del vínculo con los objetos, efectivamente. También pensé en un libro, La comunidad terrestre, de Achille Mbembe, no sé si lo conoces, pero donde él habla justamente de la relación entre lo humano, pero él habla un poco de lo inorgánico, los virus, las bacterias, pero también habla de lo mineral, de lo inanimado y de los dispositivos tecnológicos.
Y es un poco hablando de este planeta como el planeta por el cual estamos de paso, somos pasantes. Y me impresionaba eso porque leyéndolo tampoco es un texto fácil de leer, pero sientes mucho eso, la cosa de ser pasante, que nunca había pensado en ese lugar de realmente, bueno, cada vez lo siento más, pues, pero es algo que he empezado a entender, esa cosa de estar de paso por este planeta, realmente qué le vas a dejar a los pasantes próximos, pero al mismo tiempo como pasantes siempre heredamos una memoria. Bueno, no sé, se me ocurrió que este texto de la comunidad terrestre podría ser evocador para ti. Ya. Gracias. Sí, me parece que no haya sido lineal, no sé si... A pesar del Yo cansancio. sé que es mucho, pero esta ronda y todavía hay otra ronda. No, una curiosidad de cómo hiciste este trabajo en varios países, si había como una, o sea, si las puntadas son universales, o si de pronto hay como unas expresiones como locales de eso, es que desconozco mucho, digamos, estas labores. Ok, frente a las labores. Y la otra cosa es que que me pareció muy interesante, digamos, ese diálogo de haceres, de materialidades, con lo que hiciste con cerámica y textil. Y como, bueno, en antropología me acordé de cosas de arqueología, de cómo, por ejemplo, impresión con madera, con cerámica, o sea, que lo textil está relacionado con otras, eso te desborda, pero no sé si eso te da alguna pista como de trabajo, como que entender algunas de esas materialidades implica también como dialogar con otras. Me pareció un descubrimiento muy interesante lo que hiciste. Y una cosa sobre el género, cuando tú estabas hablando tú estás usando feminizado, y yo me quedé pensando mucho, yo entiendo, digamos, la intención del término, en el sentido como, me imagino, no esencializar lo femenino, pero no sé qué tanto has pensado, como por dónde estás pensando, con quién estás dialogando tú para entender el género de eso, en el sentido de que, pues entiendo lo de feminizado porque efectivamente, y digamos todas los actos que están asociados como al textil de cuidado, de paciencia, de tiempo y que están asociados al femenino y a que cuida, entiendo digamos el código de género que hay allí, pero tenía varias preguntas sobre qué significaba feminizado y qué significaba lo femenino en esos gestos y en ese hacer. Un poco como cuando tu mamá, ¿para qué le va a enseñar eso? Era como, pareciera como que, claro, está feminizado, pero a la vez, ¿quién feminiza a quién? Porque también lo textil feminiza, en el sentido de como que ciertos actos como que feminizan, como que preparan para unas ciertas disposiciones, ¿no? Y yo sentía que incluso, así entendía yo como la experiencia, no necesariamente como la entiendes tú, pero cuando hablabas de esa experiencia yo entendía eso, como un apartamiento de una cierta feminidad tradicional, o sea, ni la maternidad está ahí, ni entonces como para qué va a aprender eso. Pero a la vez me parecía muy interesante porque lo relacionaba un poco con la docencia, que también está feminizada, pero a la vez también es como un apartamiento de otro tipo de feminidad, no sé, sé que no es tan claro lo que estoy diciendo, pero mi pregunta va más un poco como lo de género, un poco cómo lo estás trabajando y cómo entiendes eso de lo feminizado. Cuando yo te estaba escuchando yo estaba tratando de pensar, entiendo lo feminizado, pero a la vez como que me da una pausa como de, hay algo ahí que es femenino, que es feminizado. Creo que en algunas, ¿cómo quedan las experiencias de los hombres en esas? Yo sé que no, metodológicamente creo que trabajaste con mujeres, o ¿qué significa ese recorte?
y qué pasa con lo otro, ¿no? Y qué pasa también como con las mujeres que no les interesa el tejido, que no quisieron aprender, eso que incluso cuentan algunas, que me parece que es también como una distancia como con una cierta feminidad. Entonces me da como curiosidad esa parte. Dale, dale, sí. Tania, muchas gracias por la presentación, la aprecié muchísimo. Y quería comenzar diciendo, como todas las personas que han hablado hasta ahora, que es muy bonita, que es muy bella, y preguntarte por la categoría de belleza en tu investigación, porque las categorías que estás tejiendo en tu investigación, por lo menos las que hiciste explícitas, ahora yo agarré algunas, como la idea de pausa, de latencia, de remiendo, de creatividad, pero no apareció la categoría de belleza. Entonces me parece que, por lo menos a juzgar por la conversación de hoy, la reacción no es solamente una conexión con linajes propios y con memorias propias de las personas que te escuchen, sino una reacción de una apreciación de la fuerza estética que tienen los materiales con los que tú trabajas sobre la belleza, ¿no? Y es cierto, a mí también me parece muy bello, pero me pregunto, digamos, antropológicamente un poco más, de manera más fría, ¿por qué nos parece bello? ¿Qué es lo bello de esa fuerza estética? O cómo las personas tejen la belleza a otras categorías de las que estás utilizando. No sé si a la idea del cuidado, si a la idea de la reparación del mundo, si a la idea de la pausa en medio de unas temporalidades que nos colocan en unos espacios de brutalismo en lugar del cuidado cotidiano, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta es concreta y es si has pensado trabajar como algunas autoras han venido trabajando la idea de belleza. Y la otra pregunta tiene que ver todo con lo que estaba diciendo Franklin, porque pensé, escuchándote en la escritura de los mundos de mujeres de Abulugot, de Lila Abulugot, o de Laila Abulugot, pensando, por ejemplo, cuando en el capitulito de patrilinearidad, ella lo cuenta a través de las historias de las mujeres, ¿no? Entonces yo me preguntaba, además porque, digamos, en mi caso, la evocación de memoria propia es del linaje paterno, o sea, la costura a mí me evoca una relación con mi padre y con lo que me enseñó de la costura y no con mi madre. Entonces, digo, en esos linajes maternos están incluidos de alguna manera hombres o masculinidades, y si no están incluidos hombres y masculinidades materiales, están incluidas sus memorias, cómo se trabajó eso, o si en términos metodológicos, que era un poco, digamos, por eso encontré relación con la pregunta que hizo Franklin, si la escogencia, digamos, metodológica, ¿cómo se hizo? ¿Tú llamabas a las personas, otras invitaban a las personas? ¿Cómo encontraste tejedoras, digamos, en términos concretos? Vale, gracias. Metodológica. Listo. Bueno, bien, en relación con la pregunta que hace Javi sobre ¿qué me sorprendió? Había como dos preguntas, como ¿qué me sorprendió? Pues hubo muchas cosas que me sorprendieron, como yo creo que soy una persona con una alta capacidad de sorprenderse, pero recuerdo como por compartir una anécdota, que en Tandil llegó una, ahora hago las precisiones metodológicas, llegó el caso de una mujer de 80 años que por alguna razón conocía a mi madre, indirectamente. Entonces ella se presenta, y ahí voy como mezclando, o sea, la propuesta de investigación parte de una premisa, digamos, si se quiere, metodológica, en donde yo intento pluralizar las preguntas que tengo. Es decir, asumo, yo tengo una pregunta que no es solo mía, que hay otra gente que tiene las preguntas que yo tengo, y entonces yo quiero buscar quiénes tienen esas preguntas. Entonces yo hago una convocatoria. Ese es un mecanismo que he utilizado en otros procesos, en donde hago una convocatoria pública y lo que estoy buscando no es gente, sino son cosas. Yo no busco mujeres, yo busco cosas sin terminar. Y en esa convocatoria, en el caso, se presentó, digamos, de las 10 personas que hay por cada ciudad, en todos los casos hubo al menos el doble.
en Tandil y en Montevideo fueron las ciudades con menos, no mentiras, Montevideo y Medellín fueron las ciudades con menos convocatoria, que llegamos a poco más del doble, y para mí ese era como el mínimo, o sea, yo quería tener de dónde escoger. La gente se presentaba con una historia de un objeto y una fotografía del objeto, y explicaba un poco su rango etario, dónde vivía, también como para intentar tener una cosa más diversa. En las únicas ciudades donde se presentaron hombres, y ya voy a la pregunta, ya vuelvo a Olga, fueron en Bogotá. En Tandil se presentó un muchacho, pero luego no se concretó, y en Santiago. En Bogotá tuvimos 2 hombres participando de los talleres, un artista en formación y un artista formado. En ambos casos artistas. Una persona, digamos, el artista una persona de 50 años más o menos, y el artista en formación 21 años. Y en Santiago se presentó un muchacho, también estudiante de artes plásticas y visuales de la Universidad de Chile. Yo nunca coloco que no pueden participar hombres, pero nunca llegan sino algunitos, ¿sí? No en todos los relatos aparecen solo mujeres. En el relato, de hecho, de uno de los hombres que participó aquí en Bogotá, el relato de su historia lo conecta con su abuela. Entonces, a veces aparecen, o sea, es difícil a veces salirse del esquema occidental para pensar estos temas. A mí me sirvió mucho el texto de Yorenka Yobumi sobre la invención, no el de la invención de las mujeres, sino de qué género es la maternidad, porque un poco lo que ella dice es que nosotros le decimos maternidad y ya la estamos inscribiendo en un orden de género. Y ella un poco dice, no, es que antes de eso no hay nada, o sea, la palabra, creo que sí, no me acuerdo, me excuso, pero no la recuerdo en este momento, la palabra en Yoruba que se utiliza para hablar de eso es una palabra que no tiene un otro, no hay un otro, ni una otra, nada, o sea, es como que eso lo antecede todo. Por eso al inicio decía, los linajes maternos, por decirlo de alguna manera, están primero que todo tiene una madre, es un poco, básicamente todo tiene una madre, pero esa idea de madre no necesariamente es femenina, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo está esa inspiración, pero al mismo tiempo pues uno se encuentra con que en efecto son mujeres concretas que están hablando de sus madres, que está su abuela, que como que antropológicamente, si se quiere, pues yo no puedo, digamos, salirme de esta cosa de que están hablando de las relaciones madres e hijas, no siempre, en algunos casos se hablaba de la maternidad, pero en muchos casos no era, o sea, había madres que estaban como con sus dilemas y en otro capítulo hago referencia a eso un poco más, pero en este caso, por ejemplo, era más entender que hay algo de donde venimos que explica lo que somos, nacemos de ahí, y que eso podría entenderse como maternal, pero que no necesariamente es femenino, ¿sí? Por eso yo intento, tal vez no lo hago tan bien como podría hacerse, como que estas son historias que podrían interpelar más allá de mujeres que cuidan, subordinadas, que están, no, sino como que está eso ahí, pero estas son historias que de alguna manera son humanas, si se quiere, de alguna manera interpelan no solamente a mujeres que hacen cosas textiles, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto va a la historia de Olga, ¿no? Que en Tandil llega a la convocatoria. Claro, Tandil es un pueblo, conseguir que la gente se inscribiera y que se enterara, eso era así como la primamenta, por favor, manden esto por WhatsApp a ver a quién le llega, y a través de era alguien que hacía terapia con una prima que hace terapia de agua, entonces a través de ella me llega la historia de Olga, 80 años, mi mamá tenía 80 años en ese momento, que tenía una pieza bordada que la había hecho ella de niña y que la había dejado sin terminar. Y no decía mucho. Y yo después, como que es una mujer muy intensa, entonces me mandaba mensajes, yo le respondía y de repente me dice por correo, ¿tú tienes alguna relación con Indiana? Y yo quedé de una pieza, yo dije, esta señora, 80 años, Tandil, o sea, mi mamá. Después resultó que era como era alguien que ella conocía, que era colombiana, que vivía allá, había conocido a mi mamá, y bueno, pero en ese momento dije yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo estoy a una semana de irme para
para Tandil, y yo en dónde me estoy metiendo, o sea, sobre todo en términos de cómo esto me podía afectar. Entonces esto para responder a la pregunta de Javi, pues así como esa, pues hubo otras historias. Cosas, por ejemplo, que fui descubriendo, y eso no está tan claramente en el manuscrito, y es, yo soy una mujer, entenderme como una mujer migrante de segunda generación es una cosa que yo vengo a entender a los 48 años, volviendo a un semestre sabático en el sur, justo a los 50 años del golpe de Estado en Chile, encontrar en la historia de mi familia vínculos oscuros, feos, con algunas cuestiones de la dictadura, y saber que esa historia a mí me la negaron, que mi mamá se esforzó porque nosotros no supiéramos qué estaba pasando allá, pero al mismo tiempo se esforzó porque no tuviéramos miedo de lo que estaba ocurriendo aquí en Colombia. Entonces, eso fue una sorpresa, digamos, como entender esas prácticas de crianza que de alguna manera también nos arrebatan ciertas formas de socialización política que hacen que hoy yo sea lo que soy. Y esto, pues, trapos, ¿no? O sea, llego yo a eso a través de trapos. Y un poco yendo a la pregunta de Ángela, y es que yo creo que, digamos que las razones por las cuales yo llego a estudiar estas cosas son, yo todavía no estoy segura de entenderlas completamente, porque yo llego casualmente a estudiar las cosas textiles, y el mundo del textil, del hacer textil, me va como de alguna manera envolviendo, que es lo que hacen los textiles. Pero los objetos textiles tienen una cosa que es muy interesante, y es que como materialidad nunca son solamente funcionales. Cumplen, digamos, una serie hablan de nosotros, de cosas que no son solamente arroparnos y ya, sino que de alguna manera hay una búsqueda expresiva desde la manera en la que nos estamos vistiendo hasta lo que con ellos hacemos, ¿no? No solamente cuando nos vestimos. Y yo creo que eso es algo yo creo, pero esto sí es pura fabulación, porque yo a ese nivel de arqueología no llegué, es pura fabulación. Yo creo que hay algo en eso que tiene que ver con una dimensión de nuestra humanidad que ha sido profundamente, de la que hemos sido alienados por la forma en la que se ha contado la historia de lo que somos. Arqueológicamente pues se privilegian otro tipo de objetos. Esos objetos que son objetos que se los ha minimizado de muchas maneras, se los ha desvalorizado, se ha construido un sistema capitalista en torno a ellos, nos han todo el tiempo expropiado, digamos, la capacidad de entender cómo están hechas las cosas, son los objetos con los que primero nacemos y con los que nos vamos a la muerte. Y son objetos que tienen una capacidad expresiva muy fuerte. Hay un fragmento así como un poeta de la Edad Media que habla sobre el bordado, y hay como dos traducciones de esa frase. La frase puede decir: el lugar de las mujeres, porque igual es Occidente, está junto al bordado. ¿Sí? Es un poco una de las traducciones, pero la noción de bordado también refiere a borde, a abismo, a margen. Entonces también puede ser el lugar de las mujeres está junto al abismo, y más que de las mujeres, digamos, en este caso es de quienes hacen estas cosas, y esa dimensión de lo abismal no es solamente, digamos, en el sentido del hueco, ¿no? Sino de poder contemplar la inmensidad, ¿sí? Entonces yo creo que el hacer textil es un lenguaje muy primario de nuestra capacidad expresiva, y yo creo que ahí está, digamos, esa dimensión estética que nos permite de alguna forma conmovernos. Antropológicamente, digamos que yo lo que he intentado, acá no tanto, en este manuscrito no tanto, en el libro anterior hablaba un poco de cómo la belleza es una composición, digamos, es una cosa que se produce como la capacidad de reunir cosas que no estarían juntas si no fuese por ese gesto, digamos, de juntar lo distinto, por ejemplo. Pero creo que en esa juntanza también hay algo que nos conmueve, digamos, que nos permite, que nos moviliza, y ese movimiento no siempre es un movimiento, digamos,
como decía Mar ahora, es un movimiento atemperado, es un movimiento que a veces no parece un movimiento, ¿sí? Y creo que en la manera en que la gente o sea, yo no he trabajado con esa categoría de forma directa, pero sí te puedo decir que la gente califica como bello lo textil, pero califica como, y yo hago un esfuerzo porque las cosas que escribo transmitan un poco lo que lo textil mismo está generando, digamos que hay una apuesta poética, si se quiere. En el caso de los textiles hay una cosa que es muy importante, sobre todo los textiles, digamos, si se quiere, yo diría que todos los textiles son políticos, pero los que se han denominado explícitamente como textiles políticos, por ejemplo, en el caso chileno, las famosas arpilleras, o lo que pasa en el Museo Nacional con algunas de las piezas de las mujeres del grupo de Bolívar, Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, digamos, esas son piezas que dicen algunas autoras, son materialidades que tienen la capacidad de producir un testimonio de algo que es muy difícil de ver, de permitirnos ver lo que no queremos ver, en el sentido que son cosas que son horribles. Y a mí me parece que hay una cuestión muy interesante en términos de ambivalencias que se rompen, porque son cosas feas, pero que están bellamente representadas, y es la belleza con la que están hechas lo que quizás está permitiendo ver el horror o lo contrario, ¿sí? Es el horror que está siendo figurado lo que hace que la manera en la que está hecho pueda entenderse como bello. Entonces, bueno, eso por ahí. Pues muchas gracias, Mara. Digamos como que creo que hay una cosa aquí en la que yo me encuentro con esto que decías de la dimensión onírica, porque creo que en efecto como que hay una cosa que yo siento que también como que la misma materialidad o sea, porque yo no es que diga voy a hacer esto, ¿no? Sino que es como que un poco y bueno, quienes están formadas, porque yo no tengo formación en esto, o sea, esto es sensibilidad material, o sea, yo fui muy mala arqueóloga. Alguna vez cuando estaba en el colegio, una profesora de artes me dijo, usted debería estudiar artes, y yo claramente no le hice caso, y aquí estoy, en este momento, ¿no? Entonces como que me descubro con unas habilidades por las que no pasé por un proceso formativo, o sea, yo no he pasado por un proceso formativo que me permita entender lo estético conceptualmente y que sea como una práctica, pero yo creo que yo tengo, pues lo creo, y algunas personas me lo han dicho, que tengo una sensibilidad en relación con eso, y creo que esa sensibilidad pasa un poco por esa capacidad de poder seguir asociaciones que claramente desde las ciencias humanas y sociales no tenemos ese entrenamiento, digamos, uno como que lo que hace es, por el contrario, coartar cualquier tipo de inspiración y relación, entonces uno va como siguiendo la pista de lo que el mismo proceso definido le está llevando. Yo aquí me encuentro con estas, o sea, a mí la historia de Gram me parece tremenda, o sea, esta mujer con una bolsa que de repente encuentra en un espacio el nombre de su hija, en la hermana el nombre de su hermana, en la hija de la otra, y ella abordando la madre que a ella se le escurre, y al mismo tiempo su madre apareciendo, y ella, yo no quiero ver a mi mamá, yo no quiero ver a mi mamá, y la mamá, ¡hey, aquí estoy! Entonces, como yo aquí bromeando, pero como esta cosa de poder, que yo creo que son maneras de apreciar el mundo que van, por supuesto, más allá de las formas en que las ciencias humanas y sociales a veces han querido explicar, digamos, como exceder la explicación como mecanismo la explicación como única finalidad investigativa, ¿no? Y creo que en contextos como en los que estamos, donde aparecen también, digamos, uno lo piensa en términos de inteligencia artificial o sea, esas son las habilidades que la inteligencia artificial no puede recrear, porque eso no pasa por un algoritmo, justamente. Entonces, pues bueno, como agradecerte esa referencia, pues porque por supuesto también trae presente esa dimensión de lo inconsciente. En el relato yo trataba como de mostrar como hay cosas en que ellas seguramente no saben eso que están haciendo, ¿no? Inconscientemente pareciera, hay como una dimensión como de la inconsciencia que está allí, mucha incertidumbre también, como traer la incertidumbre como posibilidad. En contextos, digamos, tan profundamente, yo creo que una de las características que tiene el colonialismo es establecer unas certezas de dónde está lo extraíble, dónde está lo colonizable, y hay cosas que, por supuesto, exceden eso. Entonces, me parece que son apuestas que también permiten
pues producir conocimiento que tenga como otros efectos. Y lo del cansancio, sí, bueno, es que yo como que le dije a Franklin, o sea, igual es un ejercicio de 50 minutos de lectura a las 6 de la tarde un lunes, ¿no? O sea, yo creo que hay cansancio que es por la linealidad y hay cansancio porque, pues, ajá, o sea, estamos cerrando el semestre, hay una serie de cosas que está pasando y uno dice, y es un tipo de escucha que en efecto demanda otra atención, no es como esta idea se encadena, no, hay como que estar atento a, aquí pasó y seguramente aparecerán otras conexiones que yo misma no estoy haciendo, que yo me encuentro, que las estoy haciendo cuando las estoy leyendo, por ejemplo. Pero para mí, por ejemplo, la historia de Ale fue así como, o sea, de verdad es que ustedes no saben lo que yo he llorado escribiendo esto, o sea, cuando yo me encontré con la historia de mi madre puesta ahí, cuando esta nena, o sea, porque yo en serio, ella me dice, Aquila, yo, pero esa vasija no se parece en nada, esa vasija no se parece en nada a lo que usted está tejiendo, ¿sí? Y yo, ¿cuál fue el referente que usó? No, yo quedé como de una pieza, no, entonces aparezco yo ahí. Sí, yo estoy haciendo una investigación sobre mi madre y dirá a mi terapeuta pues que seguramente yo estoy ahí en ese proceso, seguramente saldría, pero el objeto estaba en la casa de mi mamá, no, en este momento no sé dónde está porque estaba, o sea, no era un objeto, era un objeto familiar, ¿no? Entonces creo que permitirse eso nos permite ver cosas del mundo que no estamos como habilitados para ver de otras maneras. Y eso pues yo creo que nos transforma. Yo creo que si hay algo que yo intento hacer en mi trabajo es buscar transformar la percepción que la gente tiene de una materia muy concreta que ha estado muy presente, pero al mismo tiempo ha estado muy invisible. Y transformar esa percepción pues puede conducir a procesos digamos, tan sencillos como relacionarnos de manera distinta con la ropa que nos ponemos, pero también incluso relacionarnos de manera distinta con las personas que nos conectan con esas fibras que están allí. En este caso fue mi madre. Pero yo, por ejemplo, no puedo hablar de mis recuerdos paternos porque yo no tengo, digamos, ese linaje es muy oscuro. Pero no creo que por eso o sea, en términos de género, no creo que por eso que sea necesaria esa mirada. Y creo que los estudios feministas nos invitan también en algunos casos pues a mirar, como a transgredir como una serie de órdenes, en donde uno de esos órdenes es el género, pero hay muchos otros que están atravesados, por supuesto, por esa estructura, y buscar transgredirlos pues también es una manera de transformar esa manera que tenemos de ver el mundo. Pues muy brevemente, porque ya son las 7:53. Pues hacemos el último bloque, Dale. que está Marina, y por acá habían pedido la palabra. Entonces, Marina. ¿Marina ya no? Sí, pero... Marina, no te estamos escuchando. Si quieres, empieza a hablar tú y luego vemos qué pasa. Gracias, Tania. Es realmente bello, ¿no? Yo no lo dije por bromear, sino Creo en que serio. tienes que hablar más cerquita, sobre todo por acá, por la... No, pero acá, ¿me recuerdas tu nombre? Lina. Lina, gracias, Lina. Ahí ya está sonando. Yo quería comentar sobre algo que, pues no sobre las evocaciones, que son muchas, sino sobre algo que me pareció interesante y me gustaría si pudieras compartir una palabrita sobre eso. Y es que la idea que yo tengo sobre tejer, remendar, bordar, o sea, como todas esas actividades, es una idea de cosas que suceden en el tiempo posible, como ya lo has comentado, en medio de las labores y que eso explica en parte lo inacabado, pero también sí, mi referencia a eso, y creo que la de otras personas también, es una referencia al trabajo en solitario. Entonces, me llama mucho la atención el método de juntar gente para que haga acompañada con un propósito que tú tienes, ¿de acuerdo? Pero gente
que haga acompañada por otras personas esa tarea que ha estado, yo creo que histórica y occidentalizadamente restringida al espacio íntimo como de lo doméstico, que termina siendo un espacio solitario en el sentido de que es como sacar este tiempito para aislarme y hacer esta labor. Entonces me llama mucho la atención, a pesar de saber que existe la modalidad que llamaban en la época de mi abuela y probablemente la de mi madre también, el costurero, que es como esta juntanza de mujeres que puede que estén haciendo la misma tarea, o sea, un mantel comunitario, como puede que sean los remiendos propios como de la vida doméstica, sentadas junto con otras mujeres. Pero esa es una práctica que a mí me resulta lejana, en el sentido de que no me parece tan frecuente para las personas de mi edad. Puede que lo haya sido en otro momento muy frecuente juntarse al costurero. Entonces, me parece súper interesante. Yo sé que es una actividad, entre comillas, controlada, en el sentido de que tú necesitabas juntarlas, hacer el taller, y eso contrasta de nuevo bellamente con la idea de ir a ver esos espacios domésticos en los que la actividad ocurre en solitario. Entonces, no quería que llegaran las 8 de la noche sin decirte eso. Gracias. No, por favor, Lina. ¿Y ya se comunica Marina o no pueden? Todavía no. Ah, Johan. Hola a todos, hola Tania. Perdón, es que no tengo mucha voz ahorita. Te quería agradecer mucho. Hay algo que encuentro muy interesante pues, de lo que te conozco y también en esta investigación, y es el hecho de que lo textil, el gesto textil encierra diferentes formas de abarcarlo, y todas son muy distintas. El bordado es distinto al tejido en agujas, que es distinto al crochet, que es distinto al tejido en telar, que es distinto a la costura, y cada una de ellas tiene una forma de ser y transmite algo, pero al mismo tiempo todas ellas hacen parte de los gestos textiles. A mí creo que una pregunta, algo que me genera la investigación que haces es: ¿por qué se selecciona una forma de gesto textil para contar lo que cada persona selecciona de su hacer? Es decir, ¿por qué una de ellas decide contar desde el bordado, otra decide contar desde el telar, otros deciden contar desde la costura? Porque cada una de ellas tiene una razón de ser. No sé si de casualidad llegase como a alguna, no diría conclusión, pero como ese interés de saber por qué seleccionar una y no otra, frente a lo que es capaz de transmitir cada uno de esos gestos. Gracias. Intentamos con Marina. Bueno, ¿No? entonces vamos con estas dos. Entonces, Antes, como dos cositas chiquitas que se me olvidó responderle a Javi sobre lo ¿Salió? expositivo. Los laboratorios tenían unos espacios de exploración y tenían unos espacios, la exploración tenía siempre una dimensión que llamamos curadurías efímeras, colaborativas. Entonces, parte del trabajo de exploración era generar, digamos, exposiciones efímeras, no tenían la pretensión de ser algo que iba a durar mucho tiempo, también un poco honrando un poco la idea también del momento, de la pausa, de entender que eso iba a estar ahí en ese momento y no iba a estar después, entonces tocaba prestarle atención ahí, ahora, no la otra semana cuando yo pueda ir, sino en ese momento. Entonces se hicieron trabajos curatoriales tanto en los espacios, en los momentos iniciales donde estaban estas 9, 10 personas, como en un segundo momento donde invitamos a otras personas a que acompañaran y ellas crearon unas exposiciones que estuvieron abiertas al público por un ratico, y luego el público mismo contribuyó a la desinstalación de las exposiciones, también como para una manera de vincularlas y vincularles. Esta información además, este trabajo está documentado en una serie de galerías virtuales y que están en una página web, entonces se puede entrar a ver cada uno de los objetos, y cada uno de los objetos tiene una ficha donde se cuenta un poco la historia pues, digamos, del objeto, cuál es la pausa en la que está. Esto un poco como a propósito de la documentación. El trabajo, también decir que esta es una investigación que está
que es posible gracias al tiempo que la universidad dio para que yo pudiera hacer esto, pero también es posible por una pequeña herencia que mi madre dejó y yo pude reconocer el trabajo de las artistas, el trabajo de las fotógrafas, el alquiler de los espacios se pagó con esa pequeña herencia. Entonces eso también como para, pues es que esto cuesta plata, no solamente trabajo, sino tampoco una pequeña herencia, por si acaso no fue así como… Un último, qué pena, un último intento a ver si Marina puede hablar. ¿Marina? Sí. No. ¿No? Que abras tu micrófono, Marina, que está cerrado. No. Entonces, dale. Sí, exacto. ¿Tu mamá te enseñó? No, no, mi mamá no me enseñó. Sí, vale. Entonces, con lo expositivo, y conecto ahora la respuesta de Johan con la pregunta anterior de los universales de Franklin, que se me quedó un poco por ahí, entre tanta cosa no la respondí. Yo creo, Lina, que también en el libro que escribí antes hago referencia a cómo lo textil siempre es colectivo. Esa percepción de individualidad es una percepción construida también por una lógica de domesticación capitalista. O sea, esos costureros que nosotros conocemos, digamos, recientes, están reactivándose. O sea, hay muchos espacios de costura colectiva ahora emergiendo que también están muy en el borde del capitalismo. O sea, son espacios que también a veces se mercantilizan mucho, se convierten como en propuestas artísticas, se vuelven cosas que se venden. En algunos casos no, en algunos casos son espacios para, digamos, para transmitir conocimientos, para afianzar, pero no siempre esa es la naturaleza que tienen. Esto para decir que el hacer textil está en un lugar muy ambiguo en relación como con las lógicas capitalistas y patriarcales. Hay momentos en los que puede ser, y de hecho hay una artista, una historiadora del arte como que murió hace ya varios años, escribió un libro que se llamaba La puntada subversiva. Señalaba que los oficios textiles están en ese punto en el que al mismo tiempo son expresión, pero son subordinación. Son como maneras de disciplinar cuerpos, pero para construirlos en forma, digamos, en función de ser dóciles, pero al mismo tiempo también son herramientas que pueden permitir expresión y pueden permitir liberación, digamos, si se quiere. Están en esa ambivalencia, pero incluso en el caso de lo colectivo, yo creo que la descolectivización, si se quiere, del hacer textil, digamos, Silvia Federici lo señala claramente con los procesos de domesticación la domesticación de las mujeres. O sea, poner a la gente, a las mujeres dentro del espacio de lo doméstico era una manera también de apropiarse de su fuerza productiva, porque en la medida en que estaban en espacios abiertos, pues esa fuerza colectiva, esa fuerza productiva no era tan fácilmente apropiable. Entonces, antes de eso, el hilado se hacía… O sea, el hilado, la gente hilaba en las calles, los hombres bordaban, esto hablando de Occidente, ¿no? Y es en ese proceso de domesticación, digamos, en el nacimiento del capitalismo, que comienza a, digamos, dar una idea aparente, porque es muy aparente, de que esto se hace solitas en sus casas. Pero si uno mira con más detalle, incluso en la soledad siempre está haciéndose colectivamente. Bien sea porque está evocando un conocimiento que viene de antes, siempre se hace con otras, siempre trae a la memoria a otras personas, o porque se está haciendo con otras cosas. O sea, la dimensión material también como algo con lo que se está produciendo la expresión. Entonces, esto para señalar que los espacios de costurero estaban en una lógica y siguen estando en algunos casos, no siempre, en una lógica, digamos, de compartir, fueron espacios incluso hasta no sé, siglo XVIII, fueron espacios en donde las mujeres se juntaban cuando las mujeres no se juntaban. O sea, las mujeres estaban en sus casas cuidando y de repente estos espacios se volvían espacios de socialización política entre personas que no estaban llamadas a estar juntas, pues porque su lugar era la casa. Pero eso se ha venido transformando. En los espacios, digamos, los costureros de la memoria que traen ese nombre son espacios de costura colectiva y son espacios de costura colectiva que siempre están vinculando lo colectivo con lo personal, por llamarlo de alguna manera, siempre están conectando el espacio de encuentro que puede ser una casa, pero puede ser una plaza, pero puede ser un parque, pero puede ser un centro de cultura, pero siempre lo están conectando con el espacio privado de la propia casa porque las cosas textiles en colectivo nunca se hacen solo
todas juntas, sino que siempre hay una parte que se hace en el espacio de la intimidad, pero porque se haga en el espacio de la intimidad no significa que esté haciéndose, digamos, en solitario en el sentido de que se esté sola, sino que siempre está convocando al otro. Karen Barad tiene un texto muy lindo hablando de cualquier otra cosa, es física cuántica y moléculas y átomos, habla de cómo la materia tiene la capacidad de, y lo dice así textualmente, tiene la capacidad de enhebrar a lo otro a través del yo. Es como si a través de la materialidad yo me estuviera conectando con una alteridad que no soy yo, entonces de alguna manera me doy cuenta que soy lo otro. Y eso es muy potente en contextos profundamente individualistas, donde el yo y mi trabajo y lo que yo hago, no, y aquí de alguna manera es un poco mostrar que la alteridad por traer una categoría, la otredad están ahí presentes. Yo creo que si hay algo universal, yo no pensaría que hay puntadas universales, pero yo sí creo que la relación con la materialidad textil, yo creo que sí es muy humana. Yo creo que nosotros nacemos con las primeras fibras que los nardentales comienzan o sea, nuestra especie nace en el momento en que un nardental aprende a juntar fibras y hacer una hebra. ¿Sí? O sea, después de eso aparece el Homo sapiens. Antes de eso éramos otra cosa. Entonces es la fibra, o sea, la hebra, esa cosa, la capacidad de juntar, y ahí mira lo de lo colectivo. O sea, es que tú tienes un pelo de una oveja y tienes el otro pelo de la misma oveja y de repente esos dos pelos con muchos otros pelos se vuelven una lana que está hilada y con la que está hecha la mochila de Ángela. ¿Sí? Y ese universo está ahí. Está la hebra, está la oveja, todo está ahí puesto y está aquí ahora con nosotros. Entonces yo creo que ahí hay un universal. Yo no diría que es como una puntada, una técnica, ¿no? Un oficio, ¿no? Sino es más esa relación que hay con una materia que es profundamente lo que somos. Y que, como dije hace un momento, pues de alguna manera como que nos despistamos para no entender que somos eso. Somos una hebra juntada con otra vuelta, el universo puesto ahí, pues porque la vida está pues en función de no, o sea, cada quien en la suya. Entonces yo creo que, yo no diría no, el tejido, no, yo creo que ahí si hay algo común, es que hay hebras, ¿sí? Hay un hilo. En todas estas, y el hilo puede ser muchas cosas, ¿no? Cestería, hay muchas cuestiones que están ahí, están produciendo diría Tim Ingold, esa línea que es capaz de volverse superficie y que lo es todo, de alguna forma. Entonces, ese sería como un universal en el que yo pensaría más allá, pues como del oficio, la técnica, la puntada, como tal. Eso. Bueno, pues entonces muchas gracias. Nos estamos viendo. Aplausos para la expositora nuevamente. Y apenas es lunes. Hay unos memes